Suelo ser muy sobrio en la presentación de los invitados. En esta oportunidad voy a romper esa norma. Mi invitada de hoy es Delcy Rodríguez, canciller de la República. Y al comenzar esta entrevista quiero rendirle a ella y a la mujer venezolana en general el reconocimiento por su valor, su coraje, su inteligencia. Yo creo que ella ha cumplido en esta etapa tan difícil un papel estelar como vocera de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela y del presidente de la República, Nicolás Maduro. Ha sabido decir lo que tenía que decir en cada escenario y explicar con inteligencia, con preparación, con un trasfondo cultural muy importante cuál es la situación real del país y los logros que se han alcanzado y el cúmulo de enemigos que atenta contra la soberanía del país. Bienvenida. Gracias, doctor. Bueno, me siento muy halagada realmente por sus palabras, pero yo le decía hace muy poco, y quizá el país no lo sabe, que recientemente el doctor Rangel cumplió años, y él siempre ha sido una referencia, un ejemplo para nosotros en lo concerniente a la defensa del ser humano, a la defensa de la patria, y nos hemos nutrido justamente de su ejemplo y de su accionar para defender al país con la dignidad y la fortaleza que se merece. Y queremos también reconocerle y agradecerle. Te lo agradezco. Vamos a dejar de lado este torneo de mutuo elogio y entremos a fondo en la entrevista, ¿no? Hazme una reseña rápida de esta pasantía por República Dominicana, de los episodios de la OEA, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. Bueno, República Dominicana fue un momento importante también para la política exterior venezolana. Primero se dieron dos circunstancias históricas. La primera de ellas fue la reunión con el secretario de los Estados Unidos, John Kerry, donde nosotros ratificamos. Te iba a preguntar específicamente sobre ese punto. Sí. Porque fue una cosa sorpresiva, que sorprendió sobre todo a la oposición, ¿no? Yo creo que aquí, desde el año pasado, el presidente Maduro siempre ha ratificado al gobierno del presidente Obama la voluntad que tiene su gobierno de mantener relaciones, pero unas relaciones de respeto, unas relaciones en el ámbito de la igualdad soberana de los estados, que son principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y que regulan el comportamiento debido entre las naciones. Igualdad soberana de los estados. No hay un país mejor o peor que otro, somos todos iguales y formamos parte de la comunidad internacional inspirados en ese principio. Y luego las relaciones de respeto que también nos debemos los estados, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados, el principio de autodeterminación de los pueblos para darse el modelo económico, social, político, cultural que más le convenga a su pueblo. En el marco de estos principios, el presidente Maduro le había dicho al presidente Obama y a su gobierno, Venezuela está dispuesta a ir a un proceso de normalización y regularización de las relaciones, pero respetando estos principios. Y creo que esa reunión pues ratificó y reafirmó lo que el presidente Maduro venía diciendo. Y en esa reunión, bueno, mantuvimos una comunicación en estos términos de respeto, donde Venezuela supo mantener su posición de firme defensa de la soberanía nacional. Nosotros no reconocemos a ningún país ni a ningún imperio que pretenda darle instrucciones a nuestro pueblo, que pretenda darle instrucciones a nuestras instituciones. Somos un país libre, somos un país soberano y en el marco también de la celebración de nuestra independencia, pues nosotros estamos cargados justamente de ese legado independentista, de defensa de la patria. Y bueno, creo que eso le ha quedado muy claro a los Estados Unidos. Por más que ellos sean una potencia bélica en el mundo y han ejercido el belicismo causando estragos en poblaciones enteras, bueno, desde Venezuela, desde Sudamérica, hay un país que le dice, al igual que muchos países como Bolivia, como Ecuador, donde nosotros defendemos el principio de autodeterminación, pero principalmente defendemos el derecho a la soberanía que tienen nuestros países. Ahora uno observa desde a distancia, ¿no?, una diferencia entre ese planteamiento de Kerry como secretario de Estado e incluso
la designación de Shannon para tratar el tema de las relaciones de los dos países, y lo que dice el presidente Obama. En reciente reunión en Canadá volvió a sus insinuaciones injerencistas, etcétera, ¿no? ¿No se observa una clara contradicción allí? Bueno, el problema con la política exterior estadounidense hacia Venezuela es que no mantienen una línea de respeto. Y esa es justamente la posición nuestra. Nosotros sí podemos establecer mecanismos de diálogo, si podemos establecer relaciones diplomáticas en el marco de todos estos principios que yo he referido, serán bienvenidas las relaciones internacionales y serán bienvenidas los canales de comunicación. Lo que nosotros no permitimos ni aceptamos y por el contrario rechazamos categóricamente son las posiciones injerencistas. Pretender decirle a nuestro pueblo lo que debe hacerse, pretender decirle a los poderes públicos venezolanos, que somos poderes públicos autónomos, independientes, que formamos parte de una nación soberana, pretender dictarle qué es lo que se debe hacer en Venezuela. Eso es inadmisible, ni al gobierno de los Estados Unidos, ni a ningún gobierno del mundo, doctor Rangel. ¿Y cuál es la real posición entonces? ¿La de Obama, que ratifica su mensaje injerencista, o la de Kerry, que solicita una entrevista contigo y hace una exposición respetuosa? Bueno, el enviado y el subsecretario para Asuntos Políticos, Tom Shannon, ha dicho que ellos van a activar distintos carriles de acción para el caso de Venezuela, ¿no? Algunos injerencistas, otros en el marco del respeto debido, pero forma parte expresa el sistema estadounidense, que es un sistema complejo, donde muchas veces la presidencia de la República está, si se quiere de alguna manera, rodeada de poderes imperiales, está rodeada por poderes fácticos, donde el Pentágono también tiene mucho que decir y que hacer, no solamente hacia Venezuela, sino también hacia el mundo. El mundo ha sido testigo de situaciones terribles, que han llevado incluso al presidente de los Estados Unidos a hacer un reconocimiento, yo diría que tímido, un reconocimiento de los errores, pero que los errores de los Estados Unidos han costado la desintegración de países enteros, han costado la tristeza y el sufrimiento de pueblos enteros, las violaciones masivas a los derechos humanos de esos pueblos. Entonces nosotros lo que hemos dicho, cuidado con Venezuela, porque Venezuela, por lo que nosotros hemos visto en el accionar del gobierno del presidente Obama, puede convertirse en un terrible error, que en un futuro cuando se reconozca qué es lo que habrá pasado, se habrá causado sufrimiento al pueblo de Venezuela. Y nosotros sabemos que lo que se está haciendo hoy contra el pueblo, como es la guerra económica, las agresiones multiformes, agresiones mediáticas, agresiones financieras, agresiones económicas, tiene justamente que ver con esta guerra no convencional, son formas no convencionales para derrocar a gobiernos que no están alineados con los intereses imperiales. Háblame, aunque sea brevemente, acerca de ese mundillo de la OEA. ¿Cuál es el papel real de Almagro? Bueno, primero que nada hay que reconocer lo que ha sido el expediente de vergüenza de la OEA, ¿no? La OEA apoyó invasiones, como el caso de República Dominicana. Fue histórica la reunión en República Dominicana porque aprobamos por consenso una resolución justamente diciéndole y condenando lo que fue la actuación tanto de la OEA durante la invasión de los Estados Unidos en 1965. Fue un reconocimiento de que se cometió una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de la República Dominicana. Se puede interpretar como un paso distinto, diferente a la historia de la OEA. Las instancias de la OEA... Pero con Almagro claro, se repite la vieja política. Las instancias de la OEA siguen reproduciendo el modelo injerencista, intervencionista sobre nuestros países. Pero los países hemos madurado, los países hemos evolucionado y la OEA con la conformación actual que tiene no es la misma OEA de hace 20 años, de hace 15 años. Ha habido una evolución por parte de los países y en el caso de Venezuela, allí se plantaron muy claramente cuando se dio una votación que nosotros también consideramos muy relevante, muy importante, donde se le dijo al secretario general que estaba excediendo su papel en relación a su comportamiento sobre Venezuela y le pide que su comportamiento además sea examinado en el marco de las normas de funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, se le pide que sea evaluado su comportamiento en el Consejo Permanente. De tal forma que las pretensiones, la posición de los Estados Unidos, que era completamente congruente con la posición de Almagro, como se vio incluso el día 23 de junio en el Consejo Permanente fraudulento que se fraguó en el seno de la OEA por parte del secretario general de Estados Unidos y muchos de sus aliados, bueno, terminó evidenciando cómo sencillamente hay una conjunción
entre el papel intervencionista del secretario general, que está cumpliendo un guión por parte de los Estados Unidos. Allí se vio muy claro, cuando habla el representante de los Estados Unidos en la OEA y cuando habla Almagro, la normativa jurídica que allí se expresa es exactamente lo mismo. El artículo 110 de la Carta de la OEA, que es muy peligroso, porque se refiere a cuando un país supuestamente amenaza la estabilidad y la paz de la región, que es lo que ellos pretenden aplicarle a Venezuela para poder justificar una intervención incluso de orden militar. Entonces Almagro sí está cumpliendo un guión, y está cumpliendo un guión y un mandato de los Estados Unidos sobre la intervención en Venezuela. ¿Se activó la carta? No, la carta se tomó nota, eso fue muy claro en los términos diplomáticos. Pero él insiste que sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Realmente eso hay que aclararlo mucho. El día 23 de junio, lo que se aprobó, cuando incluso Venezuela pide, y esto hay que decirlo, Venezuela pide que se apruebe el orden del día, que era la lectura del informe que de manera ilícita, de manera ilegítima, había elaborado el señor Almagro. Un informe realmente patético, es un adefesio jurídico, político, ideológico por las distintas razones que ese mismo día nosotros expusimos. Tiene una concepción ideológica que desmerita y desconoce a los gobiernos para darle paso a poderes fácticos, al poder económico, a la sociedad civil, que significa la del ejercicio protagónico de los pueblos. Bueno, ese adefesio que fue presentado como un informe, lo que los países le dicen, y fue lo que se concretó en la votación, es que se escuche el informe. Pero cuando hablan los países, si usted toma incluso nota de lo que allí dijeron los países, que vale recordar y vale llamar la atención sobre esto, cuando se dieron intervenciones de países del Caribe donde le decían a Almagro, nosotros no estamos de acuerdo y no coincidimos con ese informe y solamente hemos permitido que usted hable, que fue lo único que le dieron la posibilidad de que hablara. ¿Por qué? Porque si allí se hubiese aprobado que el secretario general no hablara, prácticamente le hubiese tenido que dimitir, hubiese tenido que renunciar, porque significaba nuevamente, al igual que en República Dominicana, una moción de censura para el secretario general. Y lo que los países le dicen es, nosotros no estamos de acuerdo en que se aplique la Carta Democrática a Venezuela, porque no se están dando los supuestos de hecho para que opere la aplicación de la Carta, y le están diciendo, yo solamente voté para poder escuchar lo que usted tenía que decir. Al final, el presidente del Consejo Permanente dice, se toma nota, ni siquiera del informe, se toma nota de las intervenciones. Y eso fue lo que se hizo, se tomó nota, que en términos diplomáticos significa, ya este tema se archivó. Entonces no hay activación de la carta. No, porque entre otras cosas, doctor Rangel, para que un mecanismo como ese hubiese operado, eso hubiese tenido que ir a votación, cosa que no estuvo en el orden del día. En el orden del día lo único que había era la presentación de un informe. Ahí no se votó contenido de ningún informe. Sin embargo, vale la pena resaltar que a pesar de eso, Venezuela rechazó el contenido de ese informe. Venezuela rechaza categóricamente que el secretario Almagro pretenda aplicar fraudulentamente, invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Rápidamente, Elsie. Mercosur. Mercosur, fíjese. No nos quieren dar la presidencia. Yo hablé, la semana pasada estuvimos en Uruguay, en una reunión donde yo estuve reunida precisamente con el canciller de Uruguay, que ejerce en este momento la presidencia pro tempore del Mercosur, y con el vicecanciller de Argentina. Los tratados constitutivos de Mercosur son muy claros. De hecho, yo lo traje para leérselo. El Tratado de Asunción establece en su artículo 12, muy claro, la presidencia del Consejo se ejercerá por rotación de los Estados partes y en orden alfabético, por periodo de 6 meses. Luego, el Tratado Europreto, en su artículo 5, dice, la presidencia del Consejo del Mercado Común será ejercida por rotación de los Estados partes, por orden alfabético, por un periodo de 6 meses. ¿Qué establecen estos tratados constitutivos de Mercosur? Que la presidencia pro tempore opera ope legis, opera automáticamente al cumplirse dos condiciones. Una condición temporal cada 6 meses y por orden alfabético. Bueno, ya esas dos condiciones se dieron, porque ya transcurrió un semestre y siendo Uruguay el presidente del pro tempore, en este caso, corresponde por orden alfabético el subsiguiente, que es Venezuela. De tal manera que esto es un tema que no está sujeto a condición alguna, es un tema que no está sujeto a votación, es un tema que no está sujeto a consenso. Opera lo que en derecho se llama ope legis, es decir, opera automáticamente, y es lo que ha llevado al presidente Tabaré a decir
y afirmar que él va a hacer la transferencia de la presidencia pro tempore a Venezuela, tal como lo ratificó su Cancillería en un comunicado público. ¿Cuándo se decide? El 30 de julio habrá una reunión del Consejo Mercado Común, que es la reunión de los cancilleres, justamente para el tema de la transferencia de la presidencia. Presente. Yo voy a estar presente, sí. Lo que se está dando al margen de eso por parte de Paraguay y de Brasil es una cosa inédita, insólita, que yo he llamado los malos modales. Se les ha pegado los malos modales de Almagro, la almagritis. ¿Qué significa la almagritis? Es el desconocimiento expreso del Estado de Derecho hemisférico, es el desconocimiento y violación flagrante de las normas de los tratados constitutivos fundamentales del Mercosur y es el irrespeto inmediato y absoluto a las normas que regulan pues todos nuestros organismos, en este caso específico del mercado común. Vamos a hacer una pausa y al regresar se dice en medio de la oposición y quizá ya en otros sectores que no están muy claros en la política, que Venezuela está aislada internacionalmente. Hablemos de ese tema al regresar de la pausa.